En la jornada de aprendizaje socioemocional en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro, vamos a trabajar justamente sobre qué significa, cómo se piensa, cuáles son los distintos lugares en donde vamos a poder encontrarnos con esta idea del aprendizaje socioemocional. Podríamos decir que nos encontramos en todos lados, pero ¿de qué manera y cómo? Y para eso la tenemos a Gabriela Schosnik, que es especialista y entrenadora en inteligencia emocional y neurociencias, es coach laboral, divulgadora y creadora de gimnasia emocional, profesora en la Universidad de Itela y además tiene un máster avanzado en neuroeducación por la Universidad de Barcelona. Gaby, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Planteamos el encuentro en tres partes: educación a nivel estudiante, educación a nivel formación y cómo eso deriva también en organizaciones. Totalmente. Bueno, cuando lo planteamos a nivel chicos o a nivel escuela, algo que recién veíamos con Silvina, la invitada del panel anterior, es el larguísimo trabajo que se hace para poner en palabras, para explicitar los sentimientos y la educación, y los sentimientos y lo socioemocional, no la educación. La educación es lo que vamos a trabajar. Quería preguntarte desde ahí, ¿cómo han sido los avances o cómo se ha dado a lo largo del tiempo este trabajo para hacerlo cada vez más explícito y evidente? Bueno, lo interesante es que los adultos no tuvimos educación emocional, era algo que teníamos que aprender en el camino, ¿no? O sea, fuimos educados más bajo la inteligencia más lógico-matemática y lingüística, y se nos enseñó más a reprimir, a suprimir o huir de las emociones, ¿no? Entonces, si bien es una temática de la que se habla hace mucho tiempo, creo que en los últimos años con los avances de las neurociencias y también con todo lo que ha pasado en la pandemia, donde no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con nuestras emociones, pensamientos y sentimientos, es una temática que cada vez se trabaja más, tanto en el aula, ¿no? Con el registro, con ese check-in emocional, y también en las organizaciones, ¿sí? Y obviamente, una vez que uno tiene ese registro emocional, también puede empezar a entrenar las habilidades emocionales, ¿no? Las competencias emocionales. Uno lo piensa sobre todo a nivel infantil. De hecho, la charla Recién anterior veíamos, claro, el cómo me eso. siento, ese chequeo. Y yo siempre le digo a mis alumnos que ojalá nos levantáramos por la mañana y nos preguntáramos cómo está nuestro nivel de energía, cómo está nuestro nivel de satisfacción, para empezar también a registrar cómo me siento, que durante el día uno puede pasar por distintos estados emocionales, pero ese registro emocional, ¿no? O sea, registrar y entender cómo me siento, como base también tener esa conciencia emocional como base para poder entender cómo se sienten los demás, ¿no? O sea, pero vos hablas de alumnos y tus alumnos son universitarios. Mis alumnos son universitarios y estoy en educación ejecutiva, por eso digo que tengo el desafío, si bien como educadora emocional y también soy neuroeducadora, hice prácticas en colegios y demás, creo que el mayor desafío es en los adultos, porque no tenemos ese tipo de aprendizaje o no crecimos con ese tipo de registro. Ahí voy, porque voy a volver, pero solamente para tomarlo. Silvina antes decía que en la provincia de Salta estaban planteando trabajar con emociones a nivel adolescente, que no está nada mal. Totalmente. Pero ella en su charla dice, ojo, porque hay que arrancar ya desde nivel inicial. A vos te toca la parte más difícil, que es tomar a los adultos formados, que ya no aprendemos tanto de ciertas cosas, pero darles vuelta también el paradigma. Sí, girar la mirada, porque, a ver, una de las primeras cosas que yo hago como neuroeducadora siempre cuando arrancamos un programa, una materia, es los alumnos esperan que el profesor dicte la materia y la clase, y lo que yo hago es invitarlos desde la curiosidad a qué preguntas ellos tienen y qué intereses tienen para así poder responder a lo largo de esa clase o de esas materias esas preguntas, involucrarlos con el aprendizaje, ¿no? Yo como alumno te hubiera odiado, porque esa es la clase típica en la que uno termina trabajando 10 veces más. Totalmente, pero el cerebro es muy curioso y necesitamos despertarlo, porque también es perezoso y no sabés cómo se enganchan. O sea, con el principio es, bueno, si quieren, porque la realidad es que con los adultos arrancamos desde una emoción es lo mismo que un sentimiento, ¿no? Arrancamos desde eso. Y por supuesto, una vez que entrenamos y tenemos ese registro, ¿no? emocional, ahí también podemos empezar a entrenar las habilidades emocionales. Dijiste que trabajás en el área ejecutiva de la Ditela, sí, y trabajás sentimientos ahí. Y eso los alumnos se lo llevan a su trabajo. Totalmente, sí. ¿Y cómo es?
A ver, la realidad es que hoy necesitamos, o sea, yo trabajo mucho también con líderes, ¿no? Y hoy necesitamos otro tipo de liderazgos y valoramos los climas emocionales y las relaciones o los espacios donde haya más motivación, ¿no? Hoy una temática fundamental en las empresas es la temática del bienestar, ¿sí? La salud emocional, la salud mental. Entonces, la idea es que los alumnos se lleven herramientas para llevarlos a sus trabajos y a sus vidas cotidianas. Lo que pasa que el mayor desafío es decir, bueno, tenemos la teoría, ¿cómo podemos llevar la práctica? ¿No? Con que, siempre le digo a mis alumnos, con que se lleven algo, un registro y una herramienta, bueno, ya es muchísimo, ¿no? Pero creo que estos nuevos paradigmas y este nuevo mundo que no para de cambiar, además con el avance de la inteligencia artificial, lo que más nos va a diferenciar a los seres humanos es lo propiamente humano, como por ejemplo la empatía, ¿no? Sí, vayamos hacia la empatía, pero antes te hago una breve. ¿Cómo evaluás? ¿De qué manera evaluás el aprendizaje de tus estudiantes? Qué buena pregunta. Creo que, a ver, la realidad es que como neuroeducadora no estoy tan de acuerdo con las evaluaciones tradicionales. Lo que pasa que también, bueno, la educación se está redefiniendo y de alguna manera uno tiene que hacer un registro, un check-in, ¿no? Creo que yo trabajo mucho con la metacognición. Con esta función ejecutiva de orden superior de decir, bueno, vayamos para atrás y pensemos y recapitulemos con rutinas de pensamiento con qué nos hemos quedado. Entonces, de esa manera, es una manera de, o sea, lo que son ejercicios de rutinas de pensamiento y de metacognición, eso lo hago con cada materia o con cada programa. Y los alumnos también tienen un QR en cada clase y evalúan qué les pareció la clase, qué les pareció la profe, qué les parecieron los contenidos, qué les gustaría. A veces, el otro día un alumno me decía, yo necesitaba todo el material impreso y yo necesito contar antes con la información. Y yo digo, no, te equivocaste de profe porque yo trabajo con el factor sorpresa, ¿no? En esto de, bueno, cómo necesitamos constantemente romper paradigmas, ¿no? Cómo estamos acostumbrados a una manera de estudiar y de aprender. Y bueno, desde mi forma de enseñar y de estar con los alumnos, ¿no? De compartir, yo lo veo mucho más desde, para mí lo más importante en un aula, de hecho el otro día una profesora me decía, para vos, ¿qué es lo más importante en la educación, ¿no? En el educar o en el aprendizaje? Yo decía, mira, yo como educadora emocional siempre busco conectar y siempre... Para mí hay un montón de cosas que son importantes, el contenido, la currícula, pero el conectar con los alumnos y el generar buenos climas emocionales, eso sabemos hoy que favorece el aprendizaje, pone a punto las funciones ejecutivas y si el alumno está motivado, aprende mucho mejor. Re lindo, porque pensaba en un momento en esa de te equivocaste de profe, pero también es un desafío para vos. Totalmente. ¿Y cómo se resuelve ese desafío? Si querés podemos entrar en empatía ahí, pero ¿cómo se resuelve? Bueno, ahí es lo mismo. Hace poco se me acercó un alumno y me dijo, y fue una clase súper creativa, innovadora, con mucho neuro, o sea, con mucha matemática de neuro, y se me acercó y me dijo, yo en realidad no aprendí mucho, no aprendí como cosas nuevas, ¿no? O sea, ahí también se ve si el alumno tiene una mentalidad fija, una mentalidad de crecimiento, porque en realidad lo que constantemente estamos viendo no es solamente lo que aprendimos en el aula, si eso lo llevas, pero a ver, cuando me encuentro con eso, en realidad son los alumnos que más me desafían, porque me plantean la necesidad de todo el tiempo estar como pensando, diseñando nuevas temáticas o nuevas maneras de enseñar y también de aprender. Mencionamos empatía, lo mencionaste en una pregunta, lo mencioné yo, de todas las habilidades con las que se trabaja, de todos los sentimientos que se desarrollan. Vos estás estudiando empatía. ¿Por qué y cómo? Sí, en realidad, bueno, yo tengo el conocimiento y la práctica de la empatía desde la educación emocional, pero me apasiona también la mirada también más neurobiológica, ¿no? Y la empatía está mucho más estudiada o se conoce en esto de, bueno, me pongo en los zapatos del otro o registro las emociones y los sentimientos del otro, pero también es importante trabajar la empatía más cognitiva o la empatía que tiene que ver más con el interés empático o la actitud más compasiva, ¿no? Bueno,
qué es lo que el otro necesita de mí también, ¿no? Y para eso obviamente tiene que haber un vínculo, pero de alguna manera cuando entrenamos en empatía, lo primero y lo más importante es, yo no puedo ser empática con el otro si no soy primero empática conmigo misma, ¿no? Entonces, siempre como de base entrenar y trabajar la inteligencia intrapersonal y entender cómo cuando nos vinculamos desde la empatía hay una real conexión con el otro y cómo los vínculos se mejoran, ¿no? Cómo nos relacionamos o cuando trabajamos en la práctica, ¿no? Con mapas de empatía o cuando trabajamos resolución de conflictos desde el punto de vista empático, es muy interesante ver cuántas veces cuando no hacemos ese ejercicio previo, cuánta información perdemos para poder, por ejemplo, en una relación de conflictos, para que eso se resuelva mejor o para tener mejores relaciones, ¿no? Ahora, también es importante en estos tiempos, y esto lo quiero decir, tiempos de mucho estrés. Y cuando hay mucho estrés, la empatía falla, ¿sí? Entonces, es importante saber eso, ¿no? Registrar tanto en un aula como en un grupo de trabajo, entender, bueno, registrar las emociones que tenemos o cómo está ese nivel de estrés, ¿no? Porque si yo tengo un alto grado de estrés, que obviamente todos sabemos que necesitamos todos un nivel de estrés y de cortisol, que es el estrés, ¿no? Que es el buen estrés para trabajar, para motivar, para aprender, pero cuando estamos en jornadas o en aulas donde hay mucho estrés, no va a haber tanta cooperación, va a haber más individualismo, ¿no? De alguna manera vamos a dar respuestas más impulsivas, vamos a estar más reactivos, ¿no? Entonces es muy importante hacer ese registro y entender también cómo gestionamos el estrés, cómo gestiona el profe, el educador, su propio estrés y hacer un chequeo de cómo está el estrés del aula. Mira, me sacaste la pregunta que tenía planteada, que era en el aula y en una organización, en una empresa, sí. ¿Cuánto mejora la productividad, el trabajo con el otro, la empatía, el ponerse en el lugar del otro? Bueno, un montón. O sea, creo que todos trabajamos y respondemos mucho mejor cuando estamos motivados o cuando nos tratan bien o cuando la otra persona nos registra, ¿no? El otro día una líder me contaba que estaba dándole feedback a una persona de su equipo y que en un momento la persona le dijo te fuiste, ¿no? Entonces, hablando de esto de que, digo, un gran desafío en estos tiempos, cuando conversamos, cuando nos relacionamos, cuando nos comunicamos o cuando trabajamos en grupo, es prestar atención. Creo que es el regalo más generoso que le podemos hacer al otro, es regalarles nuestro tiempo y nuestra atención. Esa pantalla te llama todo el tiempo. Esa también, pantalla ¿no? te llama todo el tiempo o el famoso multitasking, la multitarea o las preocupaciones que tenemos a diario. Entonces, sin lugar a dudas, cuando involucramos al otro, cuando registramos al otro y cuando tenemos una escucha más empática, no para responder, sino más para comprender, ¿no? No esa escucha reactiva donde uno está en una disposición de escucha, pero para responder, sino para comprender qué es lo que le pasa al otro, sin lugar a dudas, la persona lo registra y lo agradece. Te hago la última pregunta, te agradezco el tiempo que nos diste. Sí. Hablamos de empatía, pero vayamos a esa vuelta de empatía digital. Qué interesante. La verdad que es algo que se está estudiando mucho, o sea, todas las habilidades humanas hay que entenderlas y estudiarlas, porque primero hay muchos profes que damos clases y que también facilitamos de manera online, ¿no? Y de manera online sincronizamos cerebros y corazones, pero de alguna manera no hay esa oxitocina, que es la hormona del amor y de la empatía. Ahora, sin lugar a dudas, como sincronizamos cerebros y corazones, tenemos que tener en cuenta, y les pongo un ejemplo, ¿no? Hace unas 3 semanas di una clase donde había 25 alumnos conectados y 20 alumnos no estaban con la cámara apagada. Entonces, yo les decía a mis alumnos, no saben lo que yo siento. O sea, lo que yo siento es, no sé si están o si no están,
si les está interesando la clase o no les está interesando, ¿no? Entonces es un ejemplo de qué nos pasa con esa empatía digital. O mismo, cuando tenemos o cuando entramos a un aula, a veces me pasa en educación ejecutiva, que entro y hay, casi todos están con las compus en los escritorios, y mientras estamos haciendo casos o aprendiendo, se escucha el tecleo, ¿no? Entonces, bueno, ahí de nuevo, ¿dónde estamos? ¿Estamos presentes en la clase? ¿Estamos trabajando? O mismo también, hoy se está estudiando la empatía digital, ¿no? Cada vez que uno está con un móvil en la mano o cuando manda un mensaje, entender, porque uno a veces escribe para decir, bueno, me saco este mensaje de encima o le quiero comunicar esto, pero entender a qué hora es, o también entender qué le va a pasar a la otra persona cuando yo le mando ese mensaje, ¿no? Entonces, bueno, es un temón el de la empatía digital como ejemplo para estudiar, para desarrollar, ni que hablar lo que hoy se está viendo en las redes sociales. Ayer justo publicaron una nota que escribí sobre eso, sobre si esta interacción digital que estamos teniendo nos hace tener un déficit empático, ¿sí? Y como en la comunicación digital hay muchas variables o factores de la comunicación, como tono de voz, como mirada a los ojos, como postura y un montón de cosas que yo ahora te estoy mirando y conecto, como se pierden, bueno, es algo que tenemos que entender y hacer un doble clic ahí, como temática para desarrollar, ¿no? Gaby Hosnik, te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste. Gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Muchas gracias. Gracias a todos.